Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a ver el tema de regresión no lineal. Nos vamos a enfocar, sí, principalmente en los aspectos de modelamiento, en la capacidad de obtener nuevos, justamente modelos, nuevas herramientas para poder modelar problemas que hasta el momento no habíamos podido, ¿sí? Entonces, esto nos abre un poco las expectativas eh, en cuanto a capacidad de modelamiento que tenemos. Básicamente, para empezar necesitamos algunas definiciones que tenemos y para ello entonces vamos a definir qué es lo que es intrínsecamente lineal. Vamos a decir entonces que una función y con x es intrínsecamente lineal si es posible a través de una transformación que hagamos tanto en x como en y, ambas variables o de una sola a la vez, una función que no sea lineal, convertirla en una función del tipo lineal de la forma como acá aparece, que dice que es, ¿no es cierto?, y prima igual a b0 más b1 por x prima, donde y prima y x prima son las variables transformadas, aunque como decía recién no necesariamente las dos tienen que transformarse. Algunas funciones, por ejemplo, el caso de una función exponencial, ¿cierto?, y igual a alfa por e a la bx, para lograr hacer la transformación nosotros tendríamos que aplicar el logaritmo natural a esto, ¿cierto? Esa es la forma lineal. Por lo tanto, si yo aplico el logaritmo natural a esta expresión, ¿no es cierto?, nos quedaría el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de alfa más beta por x. Por lo tanto, la transformación que hay que hacer para convertir este modelo que no es lineal en uno lineal es convertir la variable y, ¿no es cierto?, o y prima en logaritmo natural de y. ¿Sí? Esa es la transformación que hay que hacer para llegar a este nuevo modelo. Bueno, y así podemos ver diferentes funciones como la función potencia, donde es necesario transformar tanto y como x. Vamos a ver que el log, donde dice log, también puede ser la función logaritmo de 10, tanto como logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural, da lo mismo. Y también existe una función que es logarítmica, ¿no es cierto?, que en este caso la transformación para convertirlo en lineal es simplemente hacer x' igual al log de x. Y la función recíproca, que para hacer la transformación entonces necesitamos transformar 1 partido por x en x'. Acá mostramos gráficamente cómo se representan estas funciones, porque en la práctica muchas veces lo único que uno tiene son los datos, y la idea es que con los datos nosotros vamos a construir gráficos y a partir de los gráficos nosotros podemos interpretar más o menos qué tipo de comportamiento podría tener esa relación entre y y x, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que para una función exponencial va a depender del coeficiente, ¿no es cierto?, beta, que es el exponente. Si es positivo, entonces es una función creciente, ¿no es cierto?, mientras que si el beta es negativo sería una función decreciente, ¿no?, donde siempre esta función comienza en alfa, que es el valor cuando x vale 0, e elevado a 0 sería 1, entonces ahí vale alfa, comienza desde ahí, ya sea creciendo o decreciendo, ¿no? Bueno, acá está mal hecho el gráfico, o sea, el alfa debería estar acá. Ese valor que está ahí debería ser alfa, a esa altura. Bueno, la función potencia es una función que puede ser tanto una raíz enésima, ¿no es cierto?, como un exponente positivo o negativo, ¿no? Todas las posibilidades que a usted se le ocurran, distinto de 0 obviamente. Entonces, por ejemplo, si el beta se encuentra entre 0 y 1, esto se comporta como una función raíz, por lo tanto tiene esta forma. Si beta es mayor que 1, la potencia es positiva, por lo tanto tiene esta forma. Y por otra parte, si el beta es negativo, entonces se transforma como una potencia inversa y ahí se transforma en una curva así. Es como una hipérbola desfasada o rotada. Bueno, también tenemos una función logarítmica. La función logarítmica se comporta de esta forma. Comienza en 0, ¿no es cierto? Bueno, el logaritmo de 0 no existe, es menos infinito, por lo tanto aquí es una asíntota. Pero cuando el x vale 1, esto vale 0 y el y vale alfa, ¿no? Y por otra parte, cuando el beta es positivo, esto empieza a crecer hacia allá, y cuando el beta es negativo, esto empieza a decrecer, ¿no?
Y la función recíproca tiene un comportamiento similar a la función que veíamos recién logarítmica. Si se dan cuenta, cuando el beta es positivo, esto tiene esta forma, ¿sí? Diferente al anterior, que era cuando el beta es negativo, ¿cierto? Y cuando el beta es negativo, tiene esta forma así, que al final es inversa un poco a lo que veíamos recién, ¿no? En cuanto a los valores de beta. Pero las gráficas son bastante similares. Bueno, ahora que ya tenemos claro más o menos el concepto, aquí un poco lo que redundamos es lo mismo que explicábamos anteriormente. O sea, nosotros vamos a considerar importante para nuestro tipo de modelamiento o innecesaria tener una función que sea intrínsecamente lineal, vale decir que sea posible convertirla o transformarla en una función lineal para poder aplicarla en una regresión, ¿no? Y bueno, aquí lo que se muestra un poco son las mismas fórmulas que habíamos visto, los mínimos cuadrados, pero reemplazando los x por los x' y los y por los y'. Ahora que hemos visto un poco de la teoría, lo que nos vamos a concentrar son las aplicaciones. Una de las aplicaciones, la verdad es que van a haber muchas, pero quizás dos aplicaciones como a modo de ejemplo de las más importantes que tenemos en ingeniería civil industrial. Y primero vamos a partir con el modelo de la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, para ello, bueno, lo primero que quiero que entiendan es que el modelo de curva de aprendizaje es un modelo que lo van a ver en el curso de Producción 1, Administración de la Producción 1. Y básicamente, en palabras simples, el modelo de curva de aprendizaje lo que nos dice es que una persona o una máquina, en general, a medida que se va desarrollando un determinado trabajo y se va repitiendo muchas veces, se va aprendiendo sobre él, y por lo tanto, mientras más se repite, menor debería ser el tiempo en que se ejecuta el trabajo, por lo mismo, porque uno va aprendiendo. Ese es un poco el concepto de la curva de aprendizaje. Y lo que hace entonces la curva de aprendizaje, como acá se menciona, es relacionar el tiempo, ¿no? O el costo también, uno puede decir, de producción unitario, vale decir por cada unidad que se produce, versus el volumen acumulativo de producción, ¿no? Es decir, si se está haciendo la segunda pieza, la tercera, la quinta, la décima, la 100ª pieza, etc., ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? En el tiempo se han hecho estudios, ¿no es cierto?, hace muchos años, y estos estudios han, en función de evidencia empírica, ¿no?, como dice, en función de datos reales, indican que los tiempos de producción tienden a decrecer a través de un porcentaje relativamente constante cada vez que el tiempo de producción acumulado se duplica. O sea, lo que dicen más o menos los estudios es que cada vez que se ha duplicado, ¿no es cierto?, la producción, cada vez que la producción se ha acumulado, entonces los tiempos de producción tienden a decrecer en un porcentaje relativamente constante. Vamos a modificar acá porque esto debería decir cada vez que la producción acumulada se duplica. Ok. Bueno, este porcentaje que hablábamos constante de decrecimiento, ¿no es cierto?, por cada vez que se duplica la producción, es lo que llamamos la tasa de aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuánto es lo que ha aprendido el trabajador con respecto a mejorar su trabajo, ¿no? Entonces, la teoría de la curva de aprendizaje se basa en tres supuestos. El primero de ellos es que la cantidad de tiempo requerido para terminar una tarea o una unidad de producto va a ser cada vez menor cada vez que yo vuelvo a hacer la tarea. O sea, vale decir, por ser repetitiva la tarea, ¿no es cierto? Esto lo estamos manejando en el ámbito de producción, y en general muchas tareas son repetitivas. Entonces la idea es que cuando uno empieza a repetir muchas veces la tarea, cada vez que la repite debería mejorar su rendimiento en el sentido de hacerla en un tiempo más corto. El segundo supuesto en que se basa esto es que el tiempo por unidad irá disminuyendo a un ritmo decreciente. Bueno, en el fondo, lo mismo que se explicó recién, o sea, el tiempo necesario para producir una unidad adicional debería irse reduciendo, y la reducción del tiempo seguirá un patrón visible. Ese es el otro supuesto, que va a ser la reducción va a ser porcentual en el tiempo. Entonces, el modelo que se ha configurado para la curva de aprendizaje es el siguiente. I de x
¿no es cierto?, igual a K por X elevado a N. Entonces, I de X, ¿qué es lo que representa? I de X representa el número de horas hombre, o sea, el tiempo en el fondo, directas requeridas para producir la xésima unidad. O sea, la primera, la segunda, la tercera, la cienava, la milava, etc. Y esto es igual a K, ¿no es cierto?, donde K es un número de horas hombres directas requeridas para la primera unidad. Claro, porque cuando X vale 1, esto nos queda simplemente K, entonces K representa el número de horas directas para producir la primera unidad. Y X representa el número de la unidad a producir, o sea, si es la primera unidad que se va a producir, la segunda, la tercera, la cuarta. Y el exponente N es igual al logaritmo natural de B dividido por el logaritmo natural de 2, donde B es lo que llamamos tasa de aprendizaje y el logaritmo natural de 2, bueno, justamente tiene que ver con lo que explicábamos de que se duplica, ¿no es cierto? Cuando se duplica la producción, la tasa permanece más o menos constante. Vamos a dar con un ejemplo la interpretación de esto. Entonces, para ello es necesario que revisemos la planilla learning.xls que está en la plataforma. Y básicamente el problema es el siguiente: tenemos una compañía que produce pequeños productos industriales, los produce en lotes, ¿no es cierto? Y esta compañía acaba de terminar la producción de 22 lotes de este nuevo producto. Y lo que tenemos en el archivo es cada uno de los 22 lotes, lote 1, lote 2 hasta el lote 22, y cuánto tiempo demoró hacer cada uno de esos lotes. Y la pregunta que se nos hace es si funciona el modelo de aprendizaje multiplicativo a estos datos y qué implica sobre la tasa de aprendizaje, ¿no? O cómo interpretamos eso. Ok, entonces primero lo que vamos a hacer es dirigirnos, ¿cierto?, a ese archivo learning.xls, este que está acá, y nosotros sabemos que tenemos un modelo que no es lineal, ¿no es cierto?, porque nuestro modelo es, vamos a escribir aquí, nuestro modelo es I igual a K por X elevado a N. Por lo tanto, si aplicamos el logaritmo natural, nos quedaría que el logaritmo natural de I es igual al logaritmo natural de K más N veces el logaritmo natural de X, ¿sí? O es un modelo que llamamos, dentro de lo que explicamos en un comienzo, es un modelo de potencia, ¿no? Entonces acá hay que hacer doble transformación. Hay que aplicar logaritmo natural a la variable I, que en este caso es el tiempo, que es lo que tenemos acá. Y hay que aplicarle el logaritmo natural a X. ¿Y qué es lo que es X? Es el número del lote, el lote número 1, número 2, número 3 que se hace, etc. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Vamos a borrar un poco esto, ya que hemos explicado en qué consiste lo que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer. Entonces aquí al lado vamos a colocar el logaritmo natural del batch, ¿no es cierto?, que sería el logaritmo natural del lote, y el logaritmo natural del tiempo. Entonces, lo que hacemos ahora es utilizar la función logaritmo natural y la función logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural del batch, ahí lo tenemos, y logaritmo natural del tiempo, ahí lo tenemos. ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer la regresión del logaritmo natural del tiempo como variable de respuesta y versus el logaritmo natural del batch. ¿no? Otra forma también de ver si la regresión lineal acá aplica es a través de lo siguiente. Es realizar un gráfico de dispersión, ¿no es cierto?, del logaritmo natural del tiempo versus el logaritmo natural del batch. Y si esa relación es más o menos lineal, entonces significa que el modelo efectivamente va a ajustar bien los datos. Esa es otra forma de analizarlo. O sea, en el fondo lo que tendríamos que hacer es tomar estos datos que tenemos acá, vamos a insertar, ¿no es cierto?, un gráfico de dispersión y entonces los datos que van a ser el nombre de la serie
bueno, da lo mismo para lo que queremos en realidad. Luego me dice los valores X de la serie, entonces los valores X son el logaritmo natural del batch y los valores Y son el logaritmo natural del tiempo. Aquí debería ser desde 4, perdón. Entonces, si ustedes ven el gráfico, claramente hay una relación lineal y después si le ajustan, ¿cierto? Agregar línea de tendencia, agregar una lineal que nos muestre la ecuación también. Y ahí tenemos entonces, efectivamente hay una relación lineal entre el logaritmo natural del tiempo, ¿no es cierto?, que se demora en hacer un lote y el logaritmo natural del número del lote propiamente tal. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la regresión en sí. Entonces vamos a mover este gráfico a otra hoja para que no nos moleste. Y vamos a hacer acá la regresión. Entonces nos vamos a fórmulas, perdón, a datos, análisis de datos, y acá nos vamos a regresión. Y el rango de entrada de I son los valores del logaritmo natural del tiempo. Vamos a incluir el encabezado, sería eso. O sea, vamos a colocar aquí donde dice rótulos. Y los valores X sería estos que están acá. Y el rango de salida, vamos a escribir que es en esta misma hoja acá. Ok. Y tenemos más o menos los datos. Lo que hay que entender acá es qué significa cada uno de estos datos, ¿no? Si eso es efectivamente lo más importante. Entonces lo que vamos a decir nosotros es lo siguiente. El logaritmo natural de I, ¿no es cierto?, o las predicciones que hagamos de ese I, como nuestras estimaciones, van a ser igual a que a una constante, que es ese intercepto que está ahí, que ese intercepto a que era igual. Recordemos cómo el modelo, pues el modelo es I igual a k veces x a la n. Y al aplicar el logaritmo natural, quedaba el logaritmo natural de I igual al logaritmo natural de k más n veces el logaritmo natural de x. Aplicando esa idea, entonces este 4,83 es el logaritmo natural de k, entonces k estimado, más n veces, ese es el estimado, por el logaritmo natural de x. ¿Bien? Entonces, bueno, esto que está acá es el logaritmo natural del tiempo. El logaritmo natural de k gorro sería esto, ¿no es cierto? 4,8339 más n, bueno, ese es el coeficiente que tenemos acá, el cual es negativo, y vamos a explicar por qué tiene que serlo necesariamente. Bueno, el gráfico también nos había mostrado de que la pendiente tenía que ser negativa en todo caso, y eso multiplicado por el logaritmo natural de x. ¿Y qué es x? El logaritmo natural del lote. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos regresar, ¿no es cierto?, al modelo original, para poder estimarlo, tal cual como tenemos acá, para devolverlo necesariamente tendríamos que aplicar la función inversa a esto, ¿cierto? Entonces, aplicar la función inversa a esto implica aplicar la exponencial. Entonces aquí nos quedaría que la estimación del tiempo, ¿no es cierto?, sería igual a e elevado a todo esto, ¿sí? Pero e elevado a todo esto sería e elevado a 4,8339, ¿cierto?, que es una constante, por al final el batch, o sea el lote, bueno, elevado a ese exponente que es negativo, ¿no? Elevado a menos 0,15499, ¿no? Acuérdense que cualquier número que esté multiplicando al logaritmo natural se puede pasar como exponente del argumento. Entonces nos quedaría el logaritmo natural del batch elevado a esto, y al aplicar la exponencial nos queda la función
simplemente inversa. Y lo otro que tienen que recordar es que e de varios exponentes lo puedo separar como la multiplicación de las exponenciales de todos ellos. Así que al final llegamos a este modelo. Por lo tanto, acá tenemos cuánto vale n, ¿no? N vale menos 0,15,499. Y este coeficiente del k estimado sería igual a la exponencial de este número. ¿Sí? Ok. Ese es el valor de k. Entonces, volvamos un poco a la presentación. Estos son los valores que nosotros obtuvimos, ¿no es cierto? Y primero, bueno, la idea es interpretar entonces lo que hemos obtenido. Entonces, en primer lugar, lo que hay que entender es que es una relación multiplicativa. Entonces, este número que está acá, menos 0,11, menos 0,155, ese número se representa como una elasticidad. Ok, es importante este concepto porque lo van a ver mucho en la carrera. Y elasticidad es un concepto que significa cuánto es la variación porcentual de una variable ante el incremento de la otra variable en un 1%. En este sentido, lo que representa ese menos 0,55 es que cuando, en este caso, cuando la variable batch o la variable lote se incremente en un 1%, entonces el tiempo tendería a decrecer en un 0,155%. ¿Sí? Es una interpretación de, si se dan cuenta, es similar a los beta que nosotros conocíamos, pero esto, al ser un modelo multiplicativo, se interpreta como porcentaje, no como unidades. Ahora, esa interpretación para el modelo específico de lo que estamos analizando, que es el modelo de curva de aprendizaje, no nos sirve para lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Porque queremos nosotros entender cuál es la tasa de aprendizaje. Entonces, esa interpretación que veíamos es correcta, pero no es útil para la interpretación del doblaje en la producción. Entonces, sabemos que del modelo de curva de aprendizaje, que este valor que está acá, ¿no es cierto? El menos 0,55, sería el ln, ¿no es cierto? Y el n es el logaritmo natural de la tasa de aprendizaje dividido por el logaritmo natural de 2. Si uno despeja de esa relación, ¿no es cierto? Y despeja lo que nos interesa, que es la tasa de aprendizaje, uno va a obtener, ¿no es cierto?, más o menos que la tasa de aprendizaje es de un 90%. ¿Cómo interpretamos que la tasa de aprendizaje es un 90% entonces para esta empresa? En otras palabras, cada vez que la producción acumulativa se duplique, el tiempo para producir un lote va a disminuir entonces cerca del 10%. Entonces, si la tasa de aprendizaje es un 90%, significa que va a tender a disminuir 10% el tiempo en que nos demoremos en hacer el nuevo lote cuando ya hayamos duplicado la cantidad. Cuando hablamos de duplicar es, por ejemplo, si vamos en el lote 5, ¿no es cierto?, de esperar entonces que cuando vayamos al lote 10 ya nos hemos demorado un 10% menos de lo que nos demorábamos en hacer el lote 5. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno, nosotros lo que podemos hacer ahora es utilizar el modelo para estimar, por ejemplo, los tiempos de producción futuros. O sea, esta compañía podría utilizar la ecuación para predecir cuánto se va a demorar en un futuro en hacer los siguientes lotes. ¿Sí? Entonces, suponiendo, ¿no es cierto?, que un cliente, dice acá, pone una orden para exactamente 15 lotes más, ¿ya?, del mismo producto. Entonces, 15 lotes más, vamos a la planilla. Y entonces aquí tenemos, bueno, 15 lotes más. Sería continuar con esta serie, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar acá inicio, rellenar en series de forma lineal, incremento 1 y el límite, bueno, 22 más 15, ¿no es cierto?, son 37. Okay. Eran 15 lotes más. Tenemos 37 entonces. Bueno, la idea es predecir esto que está acá, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo que debe demorar? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros deberíamos
primero calcular el logaritmo natural de cada uno de esos lotes. Aquí vamos a colocar una línea de separación para que se entienda obviamente que hasta acá son los datos. Entonces aquí nos quedaría el logaritmo natural del lote, logaritmo natural del lote, y esto lo tiramos hasta el 37, y con eso nosotros podíamos predecir esto que está acá, que es el logaritmo natural del tiempo. ¿Cómo? Con nuestro modelo. ¿Y cuál es el modelo? El logaritmo natural de i es igual al logaritmo natural de k gorro, ¿no es cierto?, que es una constante, y esa constante es esta que está acá. Eso es lo que dice el modelo, ¿no es cierto?, más el coeficiente que tenemos por el logaritmo natural del batch multiplicado por el logaritmo natural del batch, que sería ese. Bueno, esto lo vamos a fijar con F4, para poder arrastrar la fórmula hacia abajo. Y acá tenemos entonces una predicción del logaritmo natural del tiempo de estos lotes. Y si queremos estimar entonces el tiempo ahora de cada uno de esos lotes, el tiempo, como este es el logaritmo natural del tiempo, la función inversa del logaritmo natural es la exponencial, entonces nos quedaría exponencial de estos números que están acá. Y sería eso, ¿no? Lo cual suma 1115,1828 más o menos horas, ¿sí? Entonces esto quiere decir que en poder tener lista, ¿no es cierto?, cuál es el pedido que nos hace el cliente, nos demoraríamos aproximadamente, o esta empresa, 1115,1828 horas, que es lo que está planteado acá en la presentación. Bien, bueno, esa es una de las aplicaciones que tenemos en ingeniería industrial. Otra aplicación que se da mucho, que la van a ver en el curso de microeconomía, esto se utiliza mucho justamente en economía, es la función de Cobb-Douglas. Bueno, la función de Cobb-Douglas es una función que crearon justamente estos personajes, Cobb y Douglas, hace muchos años atrás, con el propósito de representar la producción total que había en un año en un sector económico, ¿no? Cuando hablamos de la producción total nos referimos al dinero asociado a todo lo que se ha producido durante ese tiempo en el sector económico. Bueno, cuando hablamos del sector económico nos referimos que puede ser una empresa, puede ser una región, un país, el mundo, etc., ¿no? Y la idea es representar cómo explicar la producción total de un año en función de dos variables, que son el nivel del trabajo, en función del nivel del trabajo y del capital, ¿no? El nivel del trabajo puede ser representado a través de la hora hombres como el esfuerzo realizado, trabajado, cuánto se ha invertido en trabajo, cuántas horas sean horas hombres, o bien a través de los honorarios totales pagados, es decir, o bien cuánto dinero se ha invertido durante todo ese tiempo en trabajadores, en salarios, ¿no? Y por otra parte, el capital, el nivel de capital es cuánto es lo que se ha invertido, ¿no es cierto?, en esa compañía, en ese país, en la región, etcétera. Cuánto se ha invertido en maquinaria instalada o bien en dinero probablemente tal para poder realizar esa producción, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, una planta manufacturera, cuánto dinero ha invertido en ese año esa empresa manufacturera, ¿no es cierto?, en comprar plantas, equipamientos, etcétera, ¿no? Pues la función de Cobb-Douglas, la función probablemente total matemática es esta, ¿cierto? Q igual a A por L elevado a alfa por K elevado a beta. ¿Qué es lo que es Q? Bueno, Q representa la producción total, como hemos dicho, es el valor monetario de todos los bienes producidos, generalmente el periodo de tiempo considerado un año. A es un factor, ¿no es cierto?, total de productividad, una constante. L es el nivel del trabajo, que ya hemos dicho cuánto dinero o cuántas horas hombres, ¿no es cierto?, se han dedicado durante todo el año al trabajo. K es el nivel del capital, vale decir cuánto dinero, ¿no es cierto?, se ha invertido en ese trabajo, ya sea maquinaria, instalación, etc. Y acá vienen dos conceptos importantes, alfa y beta. Alfa es el exponente de L, K, beta es el exponente de K.
Y alfa representa elasticidad trabajo-producto. ¿Y qué es una elasticidad? Habíamos explicado recién que representa una variación porcentual. Por lo tanto, alfa lo que indica es que si se incrementa en un 1%, ¿no es cierto?, la inversión, el nivel de trabajo, ¿cuánto es lo que nosotros esperaríamos que aumentara, en qué porcentaje o cómo variara, ¿no es cierto?, el producto, vale decir, el dinero asociado a la producción hecha, ¿no?, la producción total. Por lo tanto, beta tiene el mismo concepto, pero es la elasticidad capital-producto, y entonces representa en cuánto nosotros esperaríamos que cambie porcentualmente, ¿no es cierto?, la producción total ante el incremento en un 1% de la inversión que se está haciendo en capital, ¿no?, en instalaciones, maquinaria, etc. Bueno, acá hay un poco de cultura general, digamos, de la función de Cobb-Douglas. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero algo que van a sí o sí después tienen que aprender en microeconomía. Y dice lo siguiente, en el fondo, estos coeficientes que acabamos de ver, que son la elasticidad, trabajo, producto y capital, producto, vamos a analizarlos ahora al sumarlos, porque al sumarlos tiene una propiedad bien particular. Si la suma de ellos da 1, se dice entonces que la función de producción de Cobb-Douglas tiene economías de escala constantes. ¿Y qué significa eso? Que si L y K, o sea, el nivel invertido en trabajo y el nivel invertido en capital, aumenta cada uno un 20%, el valor de la producción total también va a aumentar en un 20%. Por otra parte, si alfa más beta es menor a 1, o sea, son rendimientos de escala decrecientes, en ese caso significa que la producción va a crecer en una menor proporción. Vale decir, si alfa y K aumentan cada uno un 20%, ¿cierto?, si L y K aumentan cada uno un 20%, si el nivel de inversión en trabajo y el nivel de inversión en capital aumenta cada uno un 20%, entonces es de esperar que la producción total no aumente en un 20%, sino que aumente en menos de ello. Como dice ahí, crece en una menor proporción. Por otra parte, si alfa más beta es mayor a 1, se habla de que los rendimientos de escala son crecientes. ¿Y qué significa eso? Esto es súper bueno porque, en el fondo, si yo invierto un 20% más en trabajo y un 20% más en capital, yo en mi valor de la producción voy a tener un incremento mayor al 20%. Bueno, para comprender un poco esto, vamos a analizar un ejemplo a través de una planilla que también tenemos en la plataforma, que se llama producción.xls y que consta en datos sobre la producción de la minería española y entre los años 1969 y 1984, y está expresada en unidades monetarias constantes, ¿sí?, o sea, en dinero constante. El efecto del trabajo en la producción, LET, viene expresado en millones de horas hombres trabajadas, y el stock de capital o la riqueza, KDT, o sea, el nivel de inversión en capital, se expresa a través de la potencia instalada en miles de caballos por vapor, ¿sí? O sea, cuánto ha incrementado la energía en el sector minero. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Usar estos datos que tenemos de la minería española en esos años para poder, ¿no es cierto?, para estimar cuánto son la elasticidad el trabajo producto y capital producto respecto a la producción justamente de la industria minera española en esos años, ¿sí? Y esto a través de un análisis de regresión. Entonces, primero, recordemos que la función, ¿no es cierto?, de Cobb-Douglas es Q igual a A por L elevado a alfa por K elevado a beta. Al aplicar el logaritmo natural, nos quedaría el logaritmo natural de Q es igual al logaritmo natural de A más alfa veces el logaritmo natural de L más beta veces el logaritmo natural de K. Ahora bien, si utilizamos se hace una analogía a lo que hemos visto en los modelos lineales de regresión, entonces el modelo probabilístico sería este mismo más un E, donde ese error seguiría una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener claro es que es necesario aplicarle el logaritmo natural entonces a L y a K, que son los valores que se nos entregó. Entonces vamos a ir a esa planilla. Y vamos a escribir aquí el logaritmo natural de L y el logaritmo natural de K. Entonces el logaritmo natural de
perdón, logaritmo natural de esto. Y el logaritmo natural de esto. ¿Sí? Eso serían mis variables x, que yo voy a ingresar. Este es como un x1 y x2, ¿cierto? Y la variable y sería el logaritmo natural de la producción. El logaritmo natural de la producción sería ese. Y ahora lo que hacemos entonces es que nos vamos a datos, análisis de datos, regresión, y colocamos que el rango de valores de entrada de i es el logaritmo natural de q, esto que está acá, y el rango de entrada de x sería estas dos columnas, en el fondo el logaritmo natural de L y el logaritmo natural de K, el logaritmo natural de la inversión en trabajo y la inversión en capital. Tiene rótulos, la salida la vamos a expresar aquí mismo, aquí, y aceptar. Okay. Y acá tenemos entonces los valores, y lo importante son los coeficientes, ¿ya? Porque acá este coeficiente 0,94 representa en el fondo alfa, que es la elasticidad trabajo producto, y este valor que está acá 1,037, que representa la elasticidad, ese es el beta, ¿no es cierto?, que representa la elasticidad de la inversión en capital con el producto, o sea, cómo se ve afectada el producto en función de la inversión en capital. Vamos a interpretar esos valores entonces ahora. Vamos a volver un poco a la planilla. Perdón, a la presentación quise decir. Bueno, lo que se muestra acá son los mismos valores que hemos obtenido, ¿no es cierto? Y regresamos y obtenemos, o sea, de alguna forma hacemos una regresión, nos devolvemos al modelo original y nos quedan estos coeficientes que están acá, o sea, nos queda el modelo ajustado tal como se muestra aquí. Acuérdense de que este valor que está acá, que es A, es una constante de producción. Y lo que uno observa de lo que se obtuvo en el modelo es que el ajuste es bastante alto, 91,4%. Además, todas las variables son significativas, ¿no? Porque la prueba F de utilidad del modelo nos da súper alta. El estadístico, el valor P obviamente nos da 0, así que el modelo es útil. Los valores P para el logaritmo de L y de K son bastante pequeños, ¿sí? Eso es lo que uno puede observar aquí. Los valores P son bastante pequeños, perdón, acá. Este sí o sí es muy chico, mucho menos del 1%. Este es un poquito más del 1%, pero la verdad es casi despreciable. Este también, el intercepto es menos del 1%, o sea, podríamos decir de que, bueno, al menos el 5% sí son todas variables significativas. Acá todo lo que hablamos es valor F, muy grande, y el valor P es 0. Y, bueno, si nos vamos a Minitab, nos puede entregar la estadística de Dublin-Watson, que es menor a 2. Podría haber un posible problema de autocorrelación positiva, pero no es algo que nos vamos a preocupar en este momento, porque para este tipo de modelo que estamos analizando, la regresión no lineal, dijimos que nos íbamos a enfocar básicamente en las capacidades de modelamiento que nos entrega esta herramienta, más que en el análisis inferencial de los modelos entregados, ¿no? Entonces lo importante acá es la interpretación, que es lo que se pedía en un comienzo, de las elasticidades, ¿no? Entonces alfa es la elasticidad, ¿no es cierto?, trabajo-producto, y es la variable que acompaña el logaritmo natural de L, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta eso? Bueno, se interpreta de que si la inversión en empleo o en trabajo, ¿no es cierto?, se incrementa en un 1%, entonces es de esperar que la producción se incremente en un 0,94%. Y el otro parámetro importante es el beta, la estimación del beta, que es la elasticidad capital, ¿no es cierto?, producto. Bueno, ese valor es 1,0637, y ese valor es que acompaña la variable logaritmo natural de K.
Bueno, eso se interpreta de la siguiente forma. Si el capital, que en este caso es representado a través de la potencia instalada, entonces si la inversión en potencia instalada, ¿no es cierto?, nosotros la incrementamos en un 1%, es de esperar que la producción se incremente aproximadamente en un 1,06%. Ok, muchachos, esta sería la clase de hoy entonces, y con esto terminamos los contenidos para la prueba de la próxima semana.